Buenos días a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Tenemos el gusto de hacerles llegar un afectuoso saludo de nuestro director general, el doctor Enrique Q. Herrera, así también del secretario académico, el maestro Fernando Besíes González, y del maestro Andrés Madrigal Hernández, director de diseño curricular, quienes desean que todos se encuentren en perfecto estado de salud. Mi nombre es Soraya Cruz y el nombre de mi compañero es Eric Durán. El día de hoy les damos una cordial bienvenida al ciclo Descubriendo mis gustos literarios, que organiza con mucho gusto el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica para ustedes, con la intención de fomentar el gusto por la lectura y escritura recreativa, así como la científica. Todo en el marco de las acciones denominadas Celebrando los Libros en el CONALEP, con la intención de conmemorar el Día Internacional del Libro 2021, que se celebra este 23 de abril. Este ciclo lo preparamos con mucho entusiasmo, contando con el apoyo de diferentes instancias altamente especializadas, quienes dedican gran parte de su esfuerzo a promover el gusto por la lectura y escritura. Eric, buenos días. Buen día, Sor. Efectivamente, por eso queremos agradecer por sus amables colaboraciones al Fondo de Cultura Económica y Educal, y especialmente a la Coordinación de Capacitación para el Fomento a la Lectura de la Dirección General de Publicaciones. En esta institución editorial del Estado mexicano presente en toda Hispanoamérica, se editan, producen, comercializan y promueven obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y ajenas dentro y fuera de México. Se puede ingresar a su página electrónica a través de www.fondodeculturaeconómica.com. También reconocemos el apoyo del equipo que coordina el concurso Leamos la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, quienes desde 1989 coordinan este concurso, consolidándose como un proyecto para apoyar los programas de fomento a la lectoescritura y la divulgación de la ciencia en el país, y convirtiéndose en una forma oportuna de poner la ciencia al alcance de todos a través de la lectura de los diversos títulos de la colección La Ciencia para Todos, publicados por el Fondo de Cultura Económica. La página web donde pueden conocer más del concurso y de esta colección es www.lacienciaparatodos.mx. Agradecemos sinceramente a las personas que hacen posible el programa Alas y Raíces de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, perteneciente a la Secretaría de Cultura. Ellos proponen acciones destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos culturales de las infancias y juventudes, en un rango de edad de 0 a 25 años, reconociéndolos no solo como sujetos de derecho, sino también como agentes culturales capaces de transformar sus realidades. Para conocer más de los proyectos de Alas y Raíces, los invitamos a visitar su página web www.alasyraíces.gov.mx. Finalmente, agradecemos las colaboraciones especiales de Humberto Alarcón, Ángel Leonardo Rico y Ara Mondragón, jóvenes entusiastas por promover con y para jóvenes las artes, en esta ocasión con música y literatura. A todos ellos les damos las gracias por las importantes colaboraciones que estarán realizando estos 3 días, con la única intención de despertar el interés literario en ustedes, la comunidad CONALEP. A partir del día de hoy y hasta el viernes, estaremos haciendo transmisiones con actividades, conferencias y charlas que todos los antes mencionados y personal de oficinas nacionales organizamos para todos ustedes. Las 3 transmisiones iniciarán a las 11 de la mañana, hora centro, con una duración aproximada de 60 minutos. Por favor, no se pierdan todo lo que tenemos preparado para todos ustedes. Estamos seguros que les resultará muy interesante. ¿Verdad, Soraya? Claro que sí, Eric. Si les parece a todos, sin mayor preámbulo, me permito comentarles que el día de hoy, para iniciar, les presentamos al maestro Everardo Pillado, con la conferencia Sin miedo y con gusto a la lectura, de la Coordinación de Capacitación para el Fomento a la Lectura de la Dirección General de Publicaciones del Fondo de Cultura Económica y Educal. En esta intervención, Everardo Pillado, promotor de la lectura que desde hace 30 años colabora con el Fondo de Cultura Económica,
nos hará una serie de recomendaciones de lecturas especialmente para los jóvenes del sistema CONALEP. Inmediatamente después del maestro Pillado, del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, tenemos el gusto de presentarles una breve charla denominada ¿Qué es una microficción?, en donde en un ejercicio de escritura creativa con el narrador Marco Leija nos adentrará en el mundo de la microficción. Conoceremos sus características para distinguirla en la literatura cotidiana, así como también nos dará herramientas para la creación de un texto propio. Enseguida, del puño y letra de una joven escritora, les presentamos El mito, el viento cantor, cuento breve narrado por su autora, Ara Mondragón. Y para finalizar las intervenciones de este día, y con la intención de ampliar información acerca de cómo iniciar a escribir textos cortos, nuevamente del programa Alas y Raíces, el narrador Marco Leija nos dice a todos, despierta tu imaginación, donde seguramente podremos resolver preguntas acerca de cómo dominar la hoja en blanco o cómo a partir de una imagen o una palabra podremos escribir una breve creación literaria. Pues bien, iniciamos. Los dejamos con el maestro Everardo Pillado. Hola, ¿qué tal? Pues me presento, mi nombre es Everardo Pillado. De oficio soy director de teatro, pero tengo muchos años, más de los que se imaginen, dedicado al fomento a la lectura, la promoción, y la mediación, la gestión, todo lo que tiene que ver con acercarnos a la lectura y a los libros. En esta ocasión, me toca la tarea de hablar acerca de la lectura por placer. Fíjense que regularmente estamos acostumbrados, y lo digo a título personal, a mí también me pasó, estamos acostumbrados a vincularnos, a ligarnos con los libros a través solo de la escuela. Y no siempre son las mejores experiencias. Por lo general, en la escuela, de entrada, las lecturas que nos sugieren o que nos piden los maestros en las diferentes materias tienen una intención de obligatoriedad, o sea, a fortiori, ¿no? Y luego tengo que entregar un trabajo, o bien hacer un resumen, o bien no sé qué tanto. Y pues no, aquí lo que pretendemos, yo trabajo en el departamento de capacitación para el fomento a la lectura del Fondo de Cultura Económica, y todos los que integramos, los que trabajamos en ese departamento, tenemos muy claro que lo menos que queremos es vincular nuestra intención de lectura, decía yo, con la obligatoriedad o con lo utilitario, ¿sí? Que yo obtenga algo a cambio. No, pues que me sugirió el maestro que si yo leo tal libro me puede ayudar con mi calificación. No. Esos terrenos de la educación formal los respetamos, seguramente son necesarios, parten de un programa, pero en este caso no es así. En este caso es vincularnos por gusto, por placer, por disfrute, por gozo. Y de entrada, pues a veces tenemos una bronca con saber estrictamente qué es hacer las cosas por gusto o por placer, ¿no? Y bueno, yo generalmente parto de mi experiencia para comentar cómo es que me vinculé a la lectura. Primero por gusto, por placer, por disfrutar, y después, pues trabajando en lo mismo, ¿no? Pues sucede que, miren, generalmente cuando nosotros somos muy jóvenes, como ustedes, pensamos que a mí es al único que me sucede esto o aquello, a mí es al único que me va mal,
que estoy solo, que no tengo una relación armónica como yo la deseo en ese momento, aunque mañana cambie. Entonces, fíjense que uno de pronto se puede encontrar en la literatura, en la lectura, con sorpresas muy agradables, en donde de pronto uno se puede encontrar en los personajes o en las situaciones. Y contra lo que uno piense, a veces esto resulta con libros viejos o de hace mucho tiempo, o con libros relativamente recientes o nuevos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando yo era muy chavo, con unos 15, 14, 15 años, no recuerdo exactamente, me cayó un libro que se llama Las cuitas del joven Werther, de Goethe. Es un libro no muy grueso, ¿no? Media carta, en fin. Y resulta que este libro, yo lo empecé a leer y empecé a descubrir que Werther, el joven, el personaje principal, era un chavo desgraciado porque estaba enamorado, pero enamorado de la novia de su mejor amigo. Y él era el mejor amigo de esa chica. Entonces, híjole, yo me hice una proyección. Les digo que el libro era delgadito, pequeño. Les juro que cuando acabé de leerlo, estaba así de gordo, de las lagrimotas que estuve derramando a la hora de leerlo, a la hora de proyectarme. Esto quiere decir que, de alguna manera, también los libros nos pueden auxiliar en nuestra biografía sentimental. Las poesías de Pablo Neruda, de Mario Benedetti, del mismo Octavio Paz. Hay poesía romántica, hay poesía erótica, hay poesía homoerótica, en fin, ahora sí que para todos los gustos, ¿no? Bueno, particularmente ahora quisiera yo hablarles de algunos títulos, digamos que no fueran tan complejos, pero que a su vez, me pudieran a mí acercar, o a cualquiera de ustedes, perdón, acercar a la lectura. Fíjense que Juan Villoro, en uno de sus libros, no miento, en una entrevista, ahorita recuerdo bien, en una entrevista que le hicieron y le preguntaron que él cómo se había hecho lector, él comentaba que tenía como 14 o 15 años y estaba de vacaciones en casa de un tío, o sí, algo así. El hecho es que ahí tenía un amigo, pero era un amigo de estos, como que ya no te queda de otra, ¿no? Ese es tu amigo porque no hay más. Y entonces, él empezó a tratarlo. Y un día vio que traía aquí bajo el brazo, aquí en la axila ilustrada, traía un libro y le preguntó, son palabras de Juan Villoro, le preguntó, oye, ¿qué traes ahí? No, pues es un libro, a ver, déjame verlo. Entonces se lo prestó, y este libro era de un autor que se llamaba, ya murió, José Agustín. Y entonces dice que lo empezó a leer y que le dijo, no, ¿sabes qué? Me lo vas a prestar. No, pero que mira, no, me lo vas a prestar. Entonces, él se empecinó tanto con ese libro porque al personaje de esa novelita le estaba pasando lo que a él le estaba pasando. Pero más allá, las palabras con las que se expresaba el personaje eran las palabras que él usaba en su vida cotidiana, con sus cuates, con sus compañeros, con sus amigos. Y entonces eso le llamó mucho la atención. Yo creo firmemente en esa fórmula. Entonces, de entrada, a mí me gustaría recomendarles un cuentazo, pero un cuentazazazo. Eso seguramente lo encuentran en internet. Yo sé que ese cuento tiene que estar en internet,
Estoy seguro. Es más, seguramente al final de esta grabación vamos a subir el link de este cuento. Este cuento se llama La marrana negra, de Carlos Velázquez. Es un cuentazo. Fíjense que es de un chavo, un joven, que vende tamales. Y entonces, para los tamales, pues usa manteca, carne de cerdo, todo esto. Y un día, le llevan a una marrana tiernita, joven. Y por alguna razón, él posterga la matanza. Dice, no, luego la voy a matar. Todavía tengo chance en un par de días, no sé. Y sucede que en la noche, la marrana le empieza a hablar en sus sueños. O sea, él soñaba que la marrana le hablaba. No. Es un relajo, pero de aquellotes. Los términos con los que se expresan también son mucho como de Spanglish. Está muy, muy divertido. Después él se enamora de una chava de la cual ya estaba enamorado cuando estaba en la secundaria, no sé qué. Total que esa chava descubre que escribía, pero él escribía lo que le decía la marrana en sueños. Y la muchacha cree que este tiene la vena de escritor. Y entonces dice que le va a publicar el libro, no sé qué, y se hace un éxito o así, un bestseller, ¿no? Así. Y resulta que la marrana le exige que le lleve a una pareja, o sea, a un marrano para que ella se ligue con él, hagan el amor y todo. Y él consigue, le lleva varios hasta que hay uno que le gusta. Pero ese que le gusta a ella, para que ella, ya para esto él le pinta las pezuñas, le pone pestañas, le hace tatuajes, no, como si fuera una chava, ¿no? Pero es una marrana. Pero el dueño del marrano, que es el galán de la marrana negra, le tira la onda al tamalero, pero así abiertamente, no. Es una diversión de aquellotas, porque imagínense un malvado acá, marranero, todo mugrosote y bien machote y todas esas cosas. Y encima, se le hace agua a la canoa con el otro chavo, ¿no? Con el dueño de la marrana. Está bueno. Pues como ven, yo creo que sería un cuento al que había que echarle un ojo, había que echarle una leída y espero que lo puedan disfrutar. Pero igualmente hay otros, ¿no? Fíjense que ahorita me estaba yo acordando también de más o menos como principio de los años 80, o sea, hace un montón. Yo ya vivía, yo ya existía. Había una colección del Fondo de Cultura que se llamaba Letras Mexicanas. Y eran libros muy baratos y de grandes autores mexicanos, de grandes autores. Ajá. Y entonces me acuerdo mucho que ahí venía uno de esos libros, se titula El Gato, porque es el nombre de uno de los cuentos que integran, es un libro de cuentos. No, hombre, si leyeran El Gato, aquí en México, y más en aquel tiempo, que éramos de la veladora perpetua, en aquel tiempo la sociedad era muy espantada. Este hombre escribe que tiene una relación así muy abierta, tiene un amante que se quedan de ver los fines de semana ahí en su depa, en fin. Pero fíjense que se acuesta en la cama con ellos un gatito que pues siempre está ahí en la casa. Y después empiezan a vincular su relación, acá erótica, profunda, como dicen, máscara contra cabellera, ¿no? Pero empiezan a acariciar al gatito. O sea, cuando están en el fragor de la lucha, la batalla, cuerpo a cuerpo,
acarician, apapachan al gatito. Entonces, cámara, como que eso les hace más grande el placer y la lujuria, ¿no? Hasta que un día les iba a decir, ¿qué creen? Un día no aparece el gato y se dan cuenta, o se da cuenta el personaje principal, que sin el gato no hay placer. O sea, tiene un vínculo zoofílico así medio rarón, ¿no? En fin, esto es así también muy extraño, muy peculiar. Ojo, en la literatura mexicana de hace 40 años, por lo menos. Y ahí hay otros cuentos también con esas cargas tan curiosas, tan peculiares, ¿no? Les digo, ese librito, el autor se llamaba Juan García Ponce. Juan García Ponce era un cuate creo que de Mérida, Yucatán. Pero pues a estas alturas del partido ya falleció también. Hay otro libro que a mí en lo particular me gusta muchísimo, que se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es de Stevenson. Esa novela, que ya es una novela de hace muchos años, de hace más de 100 años, lo que tiene de atractivo es que un doctor, por ejemplo, en este caso el Dr. Jekyll, es un personaje que le debe su vida, que se aplica su vida, sus conocimientos, su tiempo a hacer llegar la salud a la gente, a curarlos, a por lo menos aliviarlos de sus enfermedades y todo esto. Y sin embargo, en las noches se convierte en un monstruo, Mr. Hyde. Es un monstruo que sale a matar, a asesinar. Es un monstruo ávido de sangre. Pero más allá de esa lectura primera que estoy proponiendo, que presenta a los personajes así en plano, yo creo que más allá, este librito lo que nos procura es una reflexión sobre que a lo mejor todos tenemos por ahí un lado oscurito, ¿no? Un lado oscurote en el que habría que reflexionar, ¿sí? Fíjense que todos los seres humanos comunes y corrientes, más corrientes que comunes, tenemos una voz interior que nos hace menos aciaga y menos difícil la vida cotidiana. Nos da esperanzas, nos dice, no, ahora sí, voy a llegar temprano, no, ahora sí, estudié para el examen, no, ahora sí, ojalá y no llegue el maestro, ojalá y le pase algo para que no nos haga el examen. Ahí va esa voz, ahí va esa voz. Cuando voy al transporte, a ver si me topo en la parada la chavita aquella, y me saluda acá con su risita, y ahora sí me aviento a hablarle, y ahí está esa voz interior, voz interior. Ajá. O de pronto, si uno es, digamos que fragilón físicamente, pues uno desearía tener superpoderes, ¿no? Que aquellos malandrines que vienen sobres, que yo ni los pelara y me tocaran y ¡pum! Le salieran disparados, ¿no? Porque yo tengo superpoderes. Bueno, pues todo esto que estoy elucubrando de una manera loquita, o locota, está contenido en ese como lado oscuro, ¿no? Del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y si ustedes tuvieran un poquito de interés, hay un escritor que se llamaba, estoy hablando de puros oxisos, ni modo, perdón, se llamaba José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco también tiene unos libros, unos cuentos, unas historias
verdaderamente de recomendarse, de leerse, de compartirse. Tiene un librito que se llama El principio del placer, por ejemplo, en donde la mitad del librito es una novela cortísima que se llama El principio del placer, pero luego tiene unos cuentos. Ajá. Y está estupendo. Tiene otro que se llama El viento distante, que también está buenísimo, que son cuentos. Entonces, yo pienso que nos deberíamos de aventar a investigar, nos deberíamos de aventar a buscar. ¿Por qué no? Pues, ¿qué tiene? ¿Qué pierdo? Fíjense que yo creo firmemente lo que dice un autor, un pedagogo brasileño, Paulo Freire. Él habla de lo que se llama la lectura del mundo, él habla de varias cosas, pero cuando habla de la pedagogía del oprimido, entonces él lo que propone es precisamente encontrar la libertad, pero la libertad, por ejemplo, de aprendizaje. Entonces él dice, si cotidianamente en una sala, en un salón de escuela, hay un maestro que transmite conocimientos y saberes a un grupo, él se pregunta, ¿por qué no hay también la posibilidad de que los educandos busquen por iniciativa propia sus conocimientos, ¿sí? A esto se le llama autodidactismo, ¿sí? Cuando uno investiga, cuando uno se atreve a probar cosas, por ejemplo, a buscar en los libros, a buscar en el internet, algunos títulos como los que les estoy sugiriendo, entonces uno está ejerciendo el autodidactismo. Fíjense que voy a sumar otra cosita así, pequeñita. No sé si ustedes sepan lo que es un biombo. Miren, un biombo, a ver si puedo poner el ejemplo fácil. Un biombo es algo así como una pared móvil. Ajá, así. Que puede tener 2 o más hojas, ¿no? Y que se puede cerrar y recargar ahí en la pared, y cuando lo necesite, pum, vale, lo vuelvo a usar. Fíjense que yo creo que ahora que vivimos en casas tan pequeñas, o a lo mejor en cuartos, hay gente que vive en un cuarto redondo, en un mismo cuarto tiene la mesa allá en el rincón, junto a la estufa, y acá una camota, y acá otra cama, o una litera, y así está su casa. Ajá. Eso es su casa, y a lo mejor tiene que salir al pasillo para un baño colectivo, no lo sé. Pero sí, los departamentos también son muy pequeños. Y ahora con esta modalidad de vernos en cuadriculado, como que perdemos intimidad, como que perdemos privacidad. Entonces yo pienso, sinceramente, que deberíamos todos de construir biombos para que cuando yo me quiera cambiar, pare mi biombo, ¿no? Y me cambie sin que me vea nadie, ¿no? Pero como no todos podemos construir biombos, o a lo mejor no a todos nos dan chance de construir nuestro biombo en nuestra casa, yo creo que un libro también puede ser un biombo. ¿Cómo ven? También puede ser un biombo. Agarro mi libro y sin ponerlo, sin que esté de mi tamaño, sin que tenga que doblarlo ni nada, agarro el libro y pum, vale, me clavo. Me clavo y me clavo y me clavo y me clavo y me clavo. Y es mi biombo simbólico. Ajá. Me sirve como para hacer mis espacios, aunque esté pasando todo el mundo, y aquí en mi cuarto esté mi hermano, o por allá esté mi jefe. Pero yo acá con mi libro, ya hice mi biombo, ya hice mi rinconcito con un libro, pero donde esté,
no solo en la casa, puede estar en la banquita de un jardín, en los escalones del edificio, no sé, según donde me toque vivir, ¿no? Y bueno, para estas cosas, pues obviamente hay más recomendaciones. Fíjense que hay un escritorazo mexicano que se llamaba Juan Rulfo. Dicen que era el más uyuyuy, ¿no? El no hay dos, el más grande escritor que ha dado México. Incluso dicen que más que Octavio Paz, que ojo, el Octavio Paz fue premio Nobel, ¿eh? Pero Rulfo solo escribió 2 libros, solo 2 libros. Uno se llama El llano en llamas y otro se llama Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela y no es fácil leerla, pero es muy interesante. Pero el libro del llano en llamas son puros cuentos, son puros cuetitos. Ese libro, de veras que yo lo recomendaría, pero primero que nada, a chavos como ustedes, que le entraran al llano en llamas. Que le entraran, por ejemplo, al cuento de Macario, que está ahí, de Juan Rulfo. Porque hay otros Macarios, otros que se titulan. Ya van a encontrar ustedes en su experiencia que hay títulos que se repiten, pero particularmente el que estamos hablando es Macario de Juan Rulfo. Viene uno que se llama Paso del Norte, que habla de la migración, de esta necesidad de ir a trabajar al gabacho para conseguirse unos dólares. Buenísimo, pero buenísimo. Tiene uno que se llama Diles que no me maten. No, hombre, cuentasasazo también. Pero están así, de buscarse y de leerse. De veras que yo no, vamos, si yo pudiera, a todos los jóvenes como ustedes, a todos, les daba yo a leer El llano en llamas, para que en sus ratos, cuando se animaran, abrieran y descubrieran ese universo. De veras, tiene todo, tienen todo esos cuentos de Juan Rulfo. Bueno, hay, no sé, les podría estar dice y dice y dice títulos y títulos y títulos, pero, por ejemplo, hay uno que se llama Carta a un joven artista de Rilke, de un alemán. Híjole, ese es una carta de alguien con cierto respeto, con cierta sapiencia, o sea, con cierto saber, que le escribe a un joven que quiere ser artista. Me parece que, no me acuerdo si escritor o pintor, ya no me acuerdo, lo leí hace mucho. Pero créanme que si ustedes leen ese cuento, híjole, perdón, ese libro, que es también muy breve, se van a quedar, los va a tocar, algo va a suceder en sus vidas, se los aseguro. Y claro, hay más cosas, ¿no? Pero muchísimas más. Yo podría hablarle de otros, pero no sé, por ejemplo, si se encuentra este libro o aquel otro, no sé. Fíjense que ayer, buscando precisamente algo para recomendarles a ustedes, descubrí, buscando un libro que me gusta mucho del barrio de Tepito, descubrí que en Google, o como se diga, en esos formatos, hay una revista que se llama Tierra Adentro, pero bueno, ya la conozco hace muchos años, etcétera, etcétera. Esa revista es de acceso gratuito. Y si ustedes buscan Tierra Adentro, el lado oscuro, o sea, ese número en particular, ahí se mencionan a nuevos autores mexicanos, mujeres y hombres. Hay imágenes que ilustran
de pinturas, de fotografías muy interesantes, de lenguaje joven, ¿no? Y les digo, es de acceso gratuito, y así pueden consultar muchas. Yo les estoy sugiriendo ese número donde habla de lado oscuro, les digo, que en este caso es como el desconocimiento de ciertos escritores, y ahí lo que se proponen es mostrarlos. Pero también vienen cuentos breves, que yo sé que les pueden gustar, les pueden interesar. Yo ahí leí uno hace muchos años que me encantó. Hace muchos años, cuando era yo chavalón, hace mucho, me acuerdo mucho que pues, a muchos nos gustaba la música de Pink Floyd, mucho. No sé si ustedes la conozcan, a lo mejor a ustedes les suena como de arqueología, como de las pirámides, ¿no? Pero a nosotros nos gustaba, nos apasionaba, nos movía mucho la música de Pink Floyd. Y allí en Tierra Adentro leí un cuento de unos chavalos de ahí de Tlatelolco que iban a su primera aventura en la vida, que no diré cuál es, y entonces iban con su grabadora oyendo música de Pink Floyd y sentían como si sus huesos fueran de metal, ¿no? Metálicos, y que al caminar hasta lucecitas le salían del cuerpo, ¿no? Pero muy, muy interesante. Ese es un buen recurso que nos puede acercar a la literatura, esto de Tierra Adentro, de la revista, de la publicación Tierra Adentro. Fíjense que también de chavo descubrí un libro, ahora como que ya le echan, como que le ponen muchos peros, pero no me importa, yo lo recomiendo, ¿eh? Se llama Siddhartha, de Hermann Hesse. A mí la verdad me encantó, me gustó mucho. Saber que había una clase social en la India, todavía existe esa clase social, pero quiero decir, con tales privilegios, ¿no? Los brahmanes en la India, estoy hablando de hace como 100 años, de por ahí es el libro de Siddhartha, en donde uno de ellos, un brahman joven, cuando digo joven, 12 años o por ahí, se va con un fakir, con un santón que pasa por ahí, se va con él y descubre, fíjense, que hay pobreza en el mundo, que hay enfermedad, que hay muerte. Él no sabía nada de eso. Él era tan privilegiada su vida que estaba ajeno o lo tenían ajeno a esas realidades de la vida cotidiana. En fin, si ustedes se adentraran a este mundo de la literatura, de la lectura por placer, por disfrute, si ustedes se aventaran, hasta se pueden juntar y pueden tener como propósito, ¿se imaginan? Hacer un día a la semana el rincón del libro, ¿no? Y entrarle a la lectura, y la lectura a lo mejor nos lleva al cine, y el cine a lo mejor nos regresa al cómic, y el cómic a lo mejor nos lleva al anime, y el anime a lo mejor nos devuelve la literatura. Y ¿sí me explico? Puede ser un universo inacabable, deseable, soñado, se los juro. Ahí encuentra uno todo, encuentra uno vidas carcelarias, encuentra uno vidas pecaminosas, como dicen, ¿no? Más allá de la ley, o irreverentes, o rebeldes, o traidoras, o sádicas, o malas, o muy buenas, o muy deseables, o muy dignas de seguir,
¿no? Por ejemplo, fíjense, no sé si ustedes hayan oído hablar de la palabra sadismo. La palabra sadismo viene del apellido de un escritor, un intelectual muy satanizado, que se hacía llamar el Marqués de Sade. De ahí viene lo de sadismo, de su apellido, de Sade. Entonces, en una de sus estancias en la cárcel, en el manicomio, en la cárcel, lo fue a ver su mujer. Y entonces su mujer lloraba porque pues lo veía sufrir ahí en la cárcel. Y le dijo ella, mira, amor, yo te quiero mucho, pero lamentablemente estás aquí en la cárcel por tus ideas. Y él dijo, no, mis ideas están aquí. Yo estoy aquí en la cárcel por las ideas de los que están allá, de los que hicieron posible mi ingreso. Fíjense, esto es interesante porque no da concesiones. O sea, ¿quién tiene la razón? No, hay que reflexionar, hay que pensarle. Ajá. A veces eso es lo que a fin de cuentas nos arroja la literatura, la lectura. Muchas veces, la mayoría de las veces, no va a tener la respuesta que buscamos, claro que no. Va a ahondar en las preguntas que nos hacemos. Las va a hacer más complejas y nos va a obligar a pensar más. ¿Y qué les digo? Están las pasiones humanas, están los sueños, las fantasías, lo que quieran está en la literatura, lo que quieran, en serio. Y claro, si esto encima de todo lo podemos compartir, va a ser una experiencia, pero así deseable, que ya nunca más van a querer abandonar. Yo sé lo que les digo. Otra cosa, antes de que se me olvide. Siempre se nos está tachando a los mexicanos de que no leemos. ¿A poco no? No, los mexicanos leen 1,5 libros al año en promedio, 2,5 libros, no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que dicen los que hacen libros, los que hacen business con los libros. Ajá. A los que sí les sirve que la gente consuma libros. Pero ¿qué creen? Se vale leer lo que uno quiera, ¿sí? Se vale leer periódicos, revistas, cómics, en fin, todo lo que queramos, ¿no? Que la novela semanal, que TV y novelas, todo vale, todo está bien. Pero evidentemente no nos vamos a quedar en eso. Vamos a aspirar a los libros. Y aunque a veces los libros nos parecen caros, siempre vale la pena hacer un esfuerzo y acercarnos a los libros. Pero encima de todo, en el Fondo de Cultura Económica, el buen Paco Ignacio Taibo, que es el mero trinchón de todos estos proyectos de hacer la literatura horizontal, de socializarla, de prestárnosla a todos, en el fondo han sacado alguna colección, por ejemplo, de Vientos del Pueblo, donde hay libros que valen 9 varos, 9 pesos, desde 9 pesos hasta, no sé, 19, 20, 22 pesos, creo que son los más caros. Entonces, digamos que eso también abate los pretextos para que nos podamos acercar de una manera más directa y más abierta a los libros. Ahora que si encima de todo ustedes de veras se interesan por aventarse unos clavados a los libros, pues ya entrados en ganas, pues pueden hacer clubes de lectura, que eso ya es, ya hay en sus comunidades, en sus planteles, en sus salones, con sus camaradas, no sé, en todo lo que sea posible. Pero obvio, para que esto nos enganche, tenemos que buscarle a la lectura, ¿no?
tenemos que buscarle. Por ejemplo, todo es bueno, todo es bueno. Seguramente de niños hemos tenido mucho apoyo en la lectura, en la escuela, en la casa, y que mamá léeme el cuento, o que papá léeme el cuento, o que ya había ferias de libro para niños y todas estas cosas. Pero luego, conforme va uno creciendo, como que este impulso se va cayendo. Entonces es importante que en un país como México, que es un país de jóvenes, digamos, esta boca es mía, pero sepamos bien qué es lo que queremos. Yo, por mi parte, pues les sugiero y les invito a que le busquen a la lectura de literatura, a que encuentren el lado, digamos que más disfrutable, ¿no?, de la lectura. Y de pronto se pueden hacer muchas cosas con la lectura, muchas cosas. Imagínense que en un patio, en un jardín, podemos hacer un maratón de lecturas. Claro que sí. Podemos gestionar un micrófono y órale. Y vamos a ir leyendo de a partecitas. A lo mejor estos cuentos de Juan Rulfo que les digo en un micrófono, para un público que a lo mejor es transeúnte, a lo mejor no es estable, o a lo mejor sí, no sabemos, pero se pueden confortar muchas cosas, se pueden buscar muchos pretextos, se pueden leer letras de canciones. Eso también es interesante, es muy interesante. En fin, que si por mí fuera, yo metía así a fuerza, una hora en su matrícula escolar de ocio literario, de tirarnos en el pasto, de ver las nubes, cómo cambian de formas, y de soñar, de reemprender la intención de soñar. Porque aquí donde nos estamos viendo, atrás, lo que ven que hay atrás, el techo que me cubre, que es mi casa, y todo antes que otra cosa, antes que nada, fue un sueño. El mundo como lo conocemos, las calles, las casas, los coches, todo fueron sueños. Y estos sueños bastante se nutren, se alimentan de la lectura y los libros. No hay conocimiento que esté fuera de los libros. No hay. Es el medio más adecuado, más afortunado para difundir el conocimiento, la ciencia, pero aparte el sentir, la naturaleza humana. ¿Sí? Y bueno, pues por ahí nos encontraremos, por ahí nos andamos viendo, y no va a ser la última, ya me verán, después les regalaré unas lecturas en voz alta, invítenme, y con mucho gusto, ahí estaremos. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Marcos Leija, soy escritor, músico y artista audiovisual. Soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una ciudad colindante con Estados Unidos y un estado del noreste del país, es decir, ubicado rumbo al Golfo de México. Los invito a seguir de cerca este y otro video, en el cual quiero invitarlos a despertar la creatividad y su imaginación. ¿En qué consiste? Vamos a aprender cuáles son las herramientas básicas, elementales, para escribir una microficción, es decir, un cuento breve, un cuento corto o hiperbreve. Seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es una microficción? Pues es un cuento, pero no es un cuento extenso como los que estamos acostumbrados a leer de 1, 2, 3, 4 o más páginas. Un microcuento
microficción, minificción, es un cuentito que se escribe con 1 a 200 palabras. Y estos cuentos pueden ser realistas, pueden ser de ciencia ficción, de fantasía urbana, de terror, de horror y de muchísimos temas. Para que tengan una idea más clara de lo que significa o de lo que es una microficción, voy a leerles un ejemplo de este tipo de cuentos, de este tipo de textos, de este tipo de creaciones literarias. Este minicuento o minificción o microcuento se titula Insólito. Una mujer fue devorada por su bolso. Al hurgarlo, se abrió como las fauces del cocodrilo con el que había sido confeccionado. Les leeré otro ejemplo de este tipo de textos, de este tipo de cuentos. Este se titula Mal diagnóstico. Sintió un revoloteo en el estómago al ver a un joven apuesto frente a ella. No fue amor a primera vista. En un eructo, arrojó un montón de mariposas. Al igual que los cuentos extensos, que son, como les decía, de 1, 2, 3 o más páginas, los microcuentos también tienen personajes. Y estos personajes pueden ser un ser humano. Imaginemos a un soldado que no quiere ir a la guerra. Otro personaje podría ser un objeto. Imaginemos a un lápiz que no quiere escribir. Y otro tipo de personajes son los animales, como se caracteriza también en las fábulas. Por ejemplo, las fábulas de Esopo, ¿no? El cuervo y la zorra, la liebre y el conejo. Entonces podemos escribir a partir de seres humanos, a partir de algún objeto, una taza, un lápiz, un borrador, un libro, y a partir también de animales, un perro, un gato, una liebre, etc. En los microcuentos, aun cuando son muy pequeños, también hay un entorno. ¿Y qué significa el entorno? ¿Dónde se desarrolla la historia? La historia puede desarrollarse en una casa, en una galería o en un patio como este en el que estoy ahora, en la calle, en una plaza, en una ciudad, en otro planeta puede ser, en el subsuelo. Es decir, el entorno puede ser cualquier lugar que ustedes deseen elegir para contar la historia. Incluso puede ser dentro del sueño, de un sueño, o en un lugar insospechado e inexistente, creado a través de su imaginación. Hagan de cuenta que un microcuento es como una película corta, es decir, un cortometraje. Y como en todas las películas, tanto largometrajes o extensas y los cortometrajes, en los cuentos sucede algo. A eso se le llama peripecia. Es algo que tiene que resolverse, algún problema debe surgir en toda historia y de alguna u otra manera tiene que resolverse, ¿sí? Puede ser creada por el personaje antagónico o por el personaje protagónico. Es decir, siempre hay un villano y un bueno dentro de las historias. Y esos villanos van creando situaciones que el personaje principal o primordial va a resolver. Entonces en los cuentos también hay, aunque sean muy pequeños, hay una peripecia, una circunstancia que tiene que ser resuelta. Y al igual que toda película, los cuentos también tienen un final. Y esos finales no siempre, como en algunas películas, es un final feliz. Los finales pueden ser abiertos, pueden ser felices, pueden ser trágicos, pueden ser de muchas maneras. Y eso lo deciden ustedes al momento de contar la historia. Los espero en otro video donde aprenderemos las herramientas básicas para poder escribir un cuento y dominar la hoja en blanco. El viento cantor, por Aranza Mondragón Cruz. La diosa de la belleza Utautori era la más hermosa del reino de los dioses, y además poseía la más dulce voz al cantar. Cada día y a la misma hora,
Utautori adoraba salir a cantar para sus vecinos, pues no solo enamoraba a todos con su belleza, sino que también amaba ser admirada por su canto. Sin embargo, existía un solo ser que sentía celos por ella, la diosa del viento Megamikase, a quien no le gustaba la idea de que Utautori se llevara toda la atención. Los humanos, quienes vivían debajo de los dioses, odiaban al viento, pues azotaba a los pueblos sin avisar, llevándose las cosechas, generando tornados, haciéndoles pasar frío y entre otras cosas que solo les hacía sufrir. Y por esto mismo, Megamikase se sentía completamente despreciada. Así que decidió idear un plan para robarle la voz al pájaro cantor del reino, solo por rencor y los celos que le tenía. Utautori, por otro lado, no tenía idea de lo que le esperaba, pues ella siempre ha sido amable y generosa con todos, sin excepción, creyendo que el sentimiento de los demás era mutuo hacia ella. Megamikase una noche fue hacia donde Utautori, a quien secuestró para su cometido. La diosa gentil no sabía lo que sucedía y sentía tristeza al enterarse que alguien quería lastimarla. Megamikase tomó una daga y le abrió la garganta para sacar su deseada voz. La dejó en libertad, pero despojada de su pertenencia más preciada. Utautori, por vergüenza, decidió encerrarse porque ya no podía cantar. Pasaron los días y todo el reino extrañaba escuchar su voz y estaban preocupados por ella. El rumor de que había perdido la habilidad del canto se esparció rápidamente. Megamikase, por otro lado, lejos de sentirse bien por lo que hizo, se sentía más devastada que nunca, pues no solo los humanos seguían odiando al viento y rezaban a los dioses para que dejara de existir, sino que también Utautori aún seguía recibiendo la atención de los demás a pesar de haber perdido su voz. Megamikase pasó los días reflexionando sobre sus acciones y solo lograba sentir arrepentimiento. Apenada, la diosa del viento decidió regresarle la voz a Utautori, explicándole sus motivos y pidiendo piedad para no ser castigada severamente. Utautori, conmovida por lo que Megamikase le contó, decidió hacer un trato con ella. Le otorgaría parte de su voz para que se la diera al viento y así hacer que los humanos fueran advertidos con el sonido y no lo odiaran al escucharlo. Pero, como parte de su castigo, el viento sonaría aterrador. Megamikase accedió, y así es como surge el escalofriante sonido del viento al soplar. Hola nuevamente, les saluda Marcos Leija desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y hoy me encuentro acompañado de mi amigo el escritor Edgar Allan Poe. Él fue un escritor estadounidense nacido por allá en el año de 1809 aproximadamente, y él escribía historias de terror principalmente. Y consultando a mi amigo Edgar Allan Poe, me dijo: diles a estos chicos interesados en aprender a escribir un cuento, cuál es el decálogo del escritor y sobre todo de aquel escritor que desea escribir microficciones. Pues bien, para escribir una minificción es importante tomar en cuenta que es un cuento corto, breve, conciso, de 1 a 200 palabras. El cuento corto, sí, regularmente se desarrolla en un solo escenario. La microficción, es decir, el mismo cuento corto, puede ser realista, humorista, puede ser de ciencia ficción, puede ser de terror, puede ser de muchos temas habidos y por haber. El microcuento también es algo que se le denomina un texto proteico, es decir, un texto constantemente cambiante. Un cuento cambiante. ¿Por qué? Porque podemos retomar elementos de otros microcuentos para desarrollar nuestras propias historias. Hay un cuento muy famoso, por ejemplo, de Augusto Monterroso,
que dice, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y a partir de ahí, muchos escritores han partido para hacer su propia versión de este microcuento titulado El dinosaurio, ¿no? Y cuando despertó, el náufrago seguía en medio del mar, por ejemplo. Entonces, esa es la magia del microcuento, que podemos ir retomando elementos de otras historias para ir transformándolas, para ir contando otras historias. También el humor es fundamental dentro del microcuento, se desarrolla dentro de un solo escenario. Los personajes son personajes que no son descritos en su totalidad, su característica, es decir, con el simple hecho de mencionar el personaje tal cual, podemos describirlo sin necesidad de decir cómo vestía, qué tan alto era. Les voy a poner otro ejemplo con esta microficción que se titula De la presa. El cavernícola salió a cazar y nunca regresó. ¿Vieron? Cuando nosotros decimos cavernícola, ya estamos definiendo al personaje, no necesitamos describirlo. El traje de cuero, el cabello hirsuto, ¿sí? O con un mazo de piedra. Entonces ya al momento que decimos cavernícola, ya incluso estamos describiendo al personaje y estamos ubicando la historia. ¿Por qué? Porque el cavernícola es un personaje propio de la prehistoria. Entonces ahí tenemos en una sola palabra, a partir del personaje, las características del mismo y el entorno en el que se desarrolla la historia. ¿Cuál es la característica de este cuento y de las microficciones? Que el título forma parte también de la historia de las microficciones, porque como son tan breves, tenemos que utilizar como elemento también fundamental de la escritura el título. La presa, el cavernícola salió a cazar y nunca regresó. ¿Qué significa? ¿Quién fue el cazado en este caso, en esta historia del cavernícola o de la presa, de este cuento de la presa? ¿Fue el cavernícola o fue el animal que él buscaba para alimentarse? ¿Un mamut? ¿Un tigre de Bengala? ¿Un dinosaurio? Eso queda dentro de la imaginación y es también un final abierto, un final en el cual el mismo lector va a determinar su propia historia. Esa es otra característica de las microficciones y es lo que nos comenta nuestro amigo Edgar Allan Poe. Al momento de escribir, una de las recomendaciones que nos da nuestro amigo Edgar Allan Poe es que no lo hagamos frente a la hoja en blanco, así, de la nada. Él dice que tenemos que tener muy claro el tema del cual queremos escribir y sobre todo que ese tema sea sobre aquello que tenemos conocimiento. Entonces, para Edgar Allan Poe es fundamental que pongamos 5 puntos enumeremos 5 puntos claves sobre nuestra historia. ¿Dónde queremos empezar? ¿Qué personaje vamos a utilizar? Si habrá diálogos o no. ¿Dónde se desarrolla la historia? Y cómo queremos terminarla. Pero sobre todo, eligiendo el tema del cual tenemos conocimiento para poderlo desarrollar bien. Hay algo que se llama disparadores, dice Edgar Allan Poe. ¿Qué son los disparadores? Aquello que nos permite escribir con mayor facilidad un texto. Y Edgar Allan Poe nos dice, hay que partir de las palabras. Escribamos, por ejemplo, niño, bicicleta, farmacia, abuela, tráfico o tránsito. Entonces, a partir de esas palabras, nosotros podemos empezar a desarrollar la historia de un niño que se dirigía a una farmacia, ¿sí?, en bicicleta, porque su abuela le había pedido un encargo. Entonces, se fijan cómo es más fácil de pronto colocar palabras y a partir de esas palabras desarrollar una historia. Entonces, es un ejemplo que nos pone nuestro amigo Edgar Allan Poe para facilitar la escritura y no a través de la nada,
sobre la hoja en blanco. Otros disparadores que nos comenta nuestro amigo Edgar Allan Poe son, por ejemplo, a partir de una imagen. Imagínense, ¿qué es lo que a ustedes les llama la atención de este rostro, de este escritor llamado Alejandro Jodorowsky? Entonces, ¿qué estará pensando Jodorowsky? Y a partir de esta imagen nosotros podemos escribir una historia, ¿no? ¿Qué pensaba? ¿Qué observaba? Esa es una forma de escribir también. A partir de una imagen, de una pintura, de un retrato antiguo de nuestros abuelos, nuestros padres, ¿sí? Podemos partir de ahí para escribir una historia. Otro disparador es la música. A partir de una canción, nosotros también podemos escribir una historia. Y esas son otras formas de escribir, otras técnicas que nos facilitan el camino al desarrollo de una historia breve, como es la microficción. Y como les comentaba al principio, de acuerdo a las recomendaciones que nos da Edgar Allan Poe, nuestros 5 sentidos son también parte fundamental e importante o disparadores para poder escribir una historia. Lo que observamos a nuestro alrededor, el olfato, ¿no? De pronto nos viene un aroma y nos trae el recuerdo de la cocina de la abuela, ¿no? O el perfume del abuelo, del pañuelo del abuelo, de la loción que utilizaban en aquella época cuando éramos niños, ¿no? De pronto también lo que tocamos, si nos pinchamos un dedo o nos quemamos, de pronto eso también puede ser un disparador, ¿sí? Y nos permite contar una historia. El gusto, cuando probamos algo, ¿acaso a veces no les trae algún recuerdo del sabor de algo que prueban? Eso también es un disparador y nos permite contar una historia. El sonido del viento, lo que escuchamos decir de los demás. Entonces los 5 sentidos son parte importante también para poder escribir. Y concluyo este segundo video con la lectura de otro microcuento titulado El bibliotecario. Y dice así: las letras quedaron desparramadas en el suelo de la biblioteca. Las palabras se desprendieron del libro como si fueran pequeñas figuras adherentes, pero ya sin pegamento. El ejemplar, desde lo alto de una repisa, fue empujado accidentalmente por el bibliotecario cuando limpiaba el polvo en las obras inclasificables. Fue algo asombroso y preocupante. No era sencillo reparar el libro, ni mucho menos ordenar montañas de letras en hojas en blanco, sobre todo porque ignoraba el contenido. Luego de un año de trabajo minucioso, les fue imposible restaurarlo, pero de algo estuvo orgulloso. Pudo escribir una obra literaria inigualable. Pues bien, esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros el desarrollo de estas actividades que se prepararon para todos ustedes. Gracias a todas las personas que hoy estuvieron aquí e hicieron posible esta transmisión. Queremos hacer un reconocimiento especial por su apoyo tan importante para la realización de estas actividades a la maestra Fabiola Moreno Lima de la Estrategia Nacional de Lectura. También queremos agradecer a nuestros compañeros de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas por el apoyo en la transmisión del día de hoy y del resto de las presentaciones en este ciclo. Y no podemos cerrar esta transmisión sin que les demos las gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Los esperamos el día de mañana en punto de las 11, hora centro del país, con más sorpresas que hemos preparado para todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias. Damos por concluida la transmisión del día de hoy. CONALEP,
Educación técnica para la equidad y el bienestar.